Eh, el día de hoy le he pedido Me está trabando. desarrollar un poco el tema que ya fue compartido en el chat de WhatsApp sobre la escritura pública. Quiero hacer el agradecimiento público a la notaria Letrán para que esté con nosotros y comparta su conocimiento y pedirles a todos su comprensión para que, y la misma consideración que este servidor se la tengan a la notaria Letrán, que viene a compartir con nosotros sus conocimientos. Inicial, ¿verdad? Presentación del tema. Todavía en las siguientes 2 sesiones abordaremos los requisitos que la ley nos establece, esencialmente el artículo 29 del Código de Notariado, en cuanto al instrumento público denominado escritura pública, que es en realidad el objeto principal de nuestro curso. El curso trata sobre la formalización o la forma de los negocios jurídicos, la forma notarial de los negocios jurídicos. Y en cuanto a la forma, pues bueno, estamos hablando de la escritura pública en esencia. Por eso es que hemos hablado del negocio jurídico, del contrato como una especie de negocio jurídico, y por lo tanto abordaremos, ¿verdad?, finalmente el tema de la forma en que se materializa en la realidad esos convenios entre 2 o más personas, es decir, esos contratos, que esencialmente son el motivo del curso. Aunque recordemos que también hay actos, es decir, declaraciones de voluntad unilaterales, que por virtud de la ley, por regulación legal, también deben constar en un instrumento notarial denominado escritura pública. Es que hoy es un tema introductorio. He pedido a la licenciada que recuerden un poquito el hilo del negocio jurídico, el contrato y ahora la escritura pública. Y señalo que en las próximas 2 sesiones, es decir, la próxima semana, la dedicaremos por completo a hablar de los requisitos de las escrituras públicas y finalmente algunas acotaciones más que tienen que ver con estos instrumentos públicos notariales. Reitero la bienvenida a la licenciada Letrán. Le voy a compartir ahora la posibilidad de que pueda activar la pantalla y la pueda compartir con todos. Si es tan amable, licenciada Letrán. Gracias, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros. Pues es un gusto para mí poder tener la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde, ¿verdad? Esta hora y media. Pues vamos a aprender un poquito, como decía el doctor, vamos a repasar un poquito lo que hemos venido, que es tan importante esta introducción que hemos visto para poder caer ya al tema de la escritura. Y pues vamos a empezar a ver un poquito de dicho tema, ¿verdad? Para poder, como bien decía el doctor, continuar la siguiente semana. Entonces, ahí estamos. Voy a compartir ahorita pantalla. Déjenme ver. No me deja.
No la vemos ahí todavía, ¿verdad? No, licenciada. Ok, denme un momentito. A ver qué. No me deja por acá. De momento estamos observando tu explorador de archivos, explorador de Windows. Ajá, ahorita. No sé si ya aperturó el... Ese que sí ya lo tenía aperturado. Tal vez en el botón compartir habría que elegir el... Fíjese que se me desapareció ahorita. Ahorita se me desapareció. O ahí en su explorador, otra vez doble clic en el mismo archivo. Sí, así, fíjese que así le di, pero no me... No, ahí ya no me deja verlo porque... A lo mejor saliendo del compartir pantalla, a lo mejor deje de Fíjese. compartir su pantalla y vuelva. Buenas tardes, licenciado. Disculpe. Licenciada, ahí solo tiene que dejar de compartir, abrir el archivo y luego volver a compartir, porque ahí Sí. no le va a aparecer. No me va... No, fíjese que se me desapareció la opción de compartir pantalla. Solo tengo los cuadros de los... Vaya. Dele arriba, en el lado superior derecho aparece como una cintita, como de cine, algo así. Ajá. Usted le da clic y dele donde dice salir de pantalla completa. Y ahí ya le va a aparecer. Ahí ya me va... Ya estamos ahí, solo... Deja de compartir nuestra pantalla. Ahorita sí ya encontré ahí, estaba por otro. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí sí ya la ve. Sí, licenciada. Ahora sí ya. Me había... La vemos, pero no sé si la... la va a proyectar ahí o la va a Sí, ya se ve, licenciada. extendida. Solo dele abajito lista donde aparecen los números y ya le va a aparecer en grande. Ahí estamos, ahí vamos ya. ¿Ahí ya lo logran ver bien? Sí, ahí sí. Ok, estamos ahí, entonces ahí estamos ya, compañeros. Vamos ahí. Vamos a empezar entonces. Pues de nuevo, bienvenidos a todos, ¿verdad? Porque algunos no se habían incorporado hace un rato que empezamos. Voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes la clase del día de hoy. Pues empezaremos a ver el día de hoy lo relativo a la escritura pública. Sin embargo, pues vamos a ir, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que hemos venido viendo definitivamente para poder llegar a entender muy bien la escritura pública, algunas de las funciones que ella tiene, pues es básico lo que hemos visto estos días, ¿verdad? ¿Me escuchan bien y ven ahí la pantalla? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Ok. Estamos ahí entonces. Vamos a ver, pues ya con el doctor Lepe habíamos venido viendo, ¿verdad? Lo que es el negocio jurídico. Algunos de ustedes
la mayoría creo que han estado, son pocos los que han tenido alguna dificultad para poder ingresar o algo. Sin embargo, con estas presentaciones, pues es muy fácil poder irnos como poniendo al día, ¿verdad? Si por alguna razón no tuvimos oportunidad de estar en clase. Pues retomando este repasito, ¿verdad? Que vamos a tener sobre el negocio jurídico, ya veíamos la semana anterior, ¿verdad? Ya veíamos en las clases anteriores que el negocio jurídico podemos decir que son las declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, o sea, una persona o dos o más, ¿verdad? Lícitas, conscientes y libres. Lícitas, ya todos sabemos, ¿verdad? A estas alturas, pues la palabra lícita es súper familiar para nosotros, ¿verdad? Algo que sea legal, algo que no esté prohibido, ¿verdad? Consciente, pues que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, que no haya, pues, ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, en algún caso, ¿verdad? Que hay alguien que no esté en el correcto uso de sus facultades mentales en ese momento, ahí no podríamos decir que esté consciente, ¿verdad? Entonces, estar consciente es una de las condiciones para que este negocio jurídico, vamos a ir viendo y vimos ya, pues sea lícito, ¿verdad? Y libre, ¿verdad? Que vayamos a hacerlo con libertad, ¿verdad? Compañeros, que no estemos siendo coaccionados u obligados a poder realizar ese negocio. Entonces, vemos que las declaraciones son voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres, dirigidas, dice, de manera intencional, van con esa intención, ¿verdad? Y específica a crear o de crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones, ¿verdad? Entonces vemos que por un negocio jurídico, como ya lo vemos, lo hemos visto, podemos crear una obligación, la podemos modificar. Ya habiéndola creado, de repente las condiciones cambian, ya no se ajusta tanto a lo que inicialmente nosotros quisimos, entonces podemos modificar esa obligación, ¿verdad? La podemos transmitir también, y si de repente pues ya cumplió su función o ya no nos parece o algo, también podemos extinguir obligaciones a través del negocio jurídico, ¿verdad? Para eso nos sirve. Y encontramos que en el artículo 1251 también nos indican que el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal, ¿verdad? Tenemos que gozar de la capacidad legal. Esto pues ya ustedes han visto, ¿verdad? Para poder decir que tenemos capacidad legal, pues lo primero, aquí en Guatemala, tener 18 años de edad, y hay que llenar otras condiciones, ¿verdad? Porque hay personas que tienen más de 18 años de edad que no gozan de esta capacidad legal, ¿verdad, compañeros? Hay otras razones. Los menores de edad, por ejemplo, no tienen no llenan este requisito, no tienen aún capacidad legal. Sin embargo, eso no limita que ellos puedan realizar negocios jurídicos en virtud de que tienen la representación de quien ejerza por ellos la patria potestad, ¿verdad? Entonces, ¿pueden realizarlo? Sí, pero no directamente, ¿verdad? A través de quien nos esté representando, ya sea en ejercicio de la patria potestad o alguien que ejerza una tutela por ellos, ¿verdad? El otro requisito que encontramos es el consentimiento, ¿verdad? Lo veíamos también arriba, que pues debemos de consentir, tenemos que tener la voluntad de desear hacer ese negocio, consentir ese negocio, querer hacerlo, ¿verdad? No es algo que no querramos hacer, sino que nos coaccionaron, no tanto nos coaccionaron o no sé, nos dijeron muchas cosas como para influirnos, para poder hacerlo. Esto no cumpliría, ¿verdad? Las condiciones que nuestra legislación nos requiere para que un negocio jurídico sea declarado válido, ¿verdad? Y que no adolezca de vicio, dice, que no adolezca de ningún vicio, ¿verdad? Que ya los vicios los vimos también en civil, ¿verdad? Que no debemos de incurrir en ninguno de ellos, y que el objeto objeto de ese negocio jurídico sea lícito, ¿verdad? Ya habíamos visto algo de eso arriba también. También encontramos, vamos a ver que el negocio dentro de los negocios jurídicos unilaterales, porque recuerdan que vimos que puede ser unilateral, perdón, y bilateral. Pues cuando hablamos de unilateral, estamos hablando de testamentos, que el testamento lo otorga una sola persona. Si bien comparece con testigos, pero el testamento solamente lo está otorgando el testador, ¿verdad? Donaciones por causa de muerte, muy similar al testamento. Identificación de persona, cuando hay tenemos una escritura de identificación de persona, pues comparece únicamente
Esto es unilateral. Persona interesada en que se le haga este trámite de identificación de persona, ¿verdad? También encontramos la promesa pública de recompensa y la oferta. Cuando hablamos de negocio jurídico bilateral, encontramos las compraventas, las donaciones entre vivos, los arrendamientos, los mandatos, los mutuos y las promesas. Como ven, ya aquí ya hemos llegado, ¿verdad?, a un tipo de negocio donde vemos que ya no es una sola persona, este no es unilateral, ¿verdad? Hay una compraventa donde vamos a encontrar dos partes, un comprador y un vendedor, una donación entre vivos, el donante, el donatario. Vamos a encontrar también los arrendamientos, un arrendante, un arrendatario. Solo denme un momentito, compañeros, por favor. Un momentito. Sí, buenas tardes. Ok. Es que se me perdió la cinta. Sí, es que esa es la cinta que se me extravió. De nuevo, estamos por acá, compañeros, de nuevo. Les vamos a agradecer a todos que tengan cuidado con su micrófono. Jennifer Lazo, Claudia Chacón, tienen encendido. Perdón, licenciado. No hay problema. Dígame. Ah, sí, correcto. Va, dígame que viene aquí a la medio tercera calle 448. Gracias. Adelante, Ligda. Ya no hay problema. Sí, ok. Continúe Vamos a con la clase. No hay continuar. problema. Ok, gracias. Continuamos, compañeros. Entonces estábamos explicando que pues vemos acá que estos negocios jurídicos que tenemos en esta lista, vemos que ya no son unilaterales, ¿verdad? Empezábamos viendo, llegamos a los arrendamientos, que vemos que pues, debemos de tener un arrendante y un arrendatario para poder realizarlo. Vemos los mandatos también, ¿verdad? Hay un mandatario, un mandante, los mutuos, ¿verdad? Tienen que haber dos personas. Y vemos las promesas, ¿verdad? Alguien, una promesa, por ejemplo, de compra-venta. Vemos que alguien va a prometer en venta y alguien va a prometer comprar, ¿verdad? Entonces vemos que acá pues ya tenemos ejemplos de negocios jurídicos bilaterales. Vimos el contrato, vimos que el negocio jurídico bilateral constituido por acuerdo pleno, consciente y libre de voluntades, como ya lo vimos, ¿verdad? De dos o más personas particulares iguales ante la ley, fundado
en una causa lícita produce efectos jurídicos idóneos para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de naturaleza patrimonial. Lo que hablábamos hace un ratito ahora, compañeros, y vemos acá lo que al respecto estipula el artículo 1517 del Código Civil, nos indica que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, vemos ahí, nos va recordando cada una de las cosas que vamos viendo en diferente artículo y en diferente tema, vamos viendo que pues nos recuerda y nos lleva a lo mismo, ¿verdad? Vamos viendo que el negocio, el contrato, pues nos sirve para crear, modificar, transmitir o extinguir una obligación de naturaleza patrimonial. Y aquí encontramos otro fundamento legal que pues también nos complementa el concepto del fundamento visto anteriormente. Ahora vamos ya llegando a la escritura pública. Tenemos que, como un concepto doctrinario, es el documento autorizado por un notario competente en que se consigna la creación, la modificación o la extinción de una relación de derecho entre personas capaces. Veamos esto. Es un documento, dice, es el documento, perdón, autorizado por notario competente. Lo primero, entonces, para que podamos decir que es una escritura pública, lo primero que encontramos, compañeros, es que debe ser un documento autorizado por notario competente, ¿verdad? ¿Qué es esto? Como esta es una definición doctrinaria, ¿verdad? Vamos a encontrar algo, pues no como los conceptos del código. Porque, pues acá nosotros sabemos notario, ¿verdad? Abogado y notario. Pues el notario es competente para autorizar escrituras públicas, ¿verdad? Acá en Guatemala sabemos que es la persona que debe autorizarlas. Entonces, como retomando, encontramos documento autorizado, lo primero, notario competente. ¿Lo puede autorizar otra persona? No, no lo puede autorizar otra persona, ¿verdad? Como nosotros ya hemos ido estudiando y vamos a terminar de estudiar, ¿verdad? Ya ustedes saben sobre el protocolo, ¿verdad? El protocolo no es del notario, sino que lo tiene en depósito, ¿verdad? Y el notario es responsable de ese protocolo. Entonces, el notario tiene un protocolo a su cargo en el cual va a autorizar este tipo de documentos llamados escritura. Si de repente hay un abogado que no es notario, nosotros entendemos que él no tiene la calidad por algún motivo, ¿verdad? De notario, él no podrá hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es notario, ¿verdad? Quien autoriza esas escrituras es la parte del profesional del derecho que funge como notario, no el abogado, ¿verdad? Lo segundo dice, en lo cual se consigna la creación, modificación o extinción de una relación de derecho entre personas capaces. Pues esta relación de derecho vamos a entenderla como un contrato. Entonces se va a plasmar allí, ¿verdad? En esa escritura, en ese documento autorizado por notario competente, se va a plasmar un contrato entre personas capaces. Lo veíamos allá. ¿Quiénes pueden acá? ¿Recuerdan acá? El 1251 del Código Civil dice, requiere para su validez capacidad legal, que tenga capacidad del sujeto que declara su voluntad, su consentimiento y que no adolezca de vicio y aparte que sea objeto lícito. Ya veíamos esto, ¿verdad? Entonces, veíamos también en el contrato que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y aquí, pues, estamos viendo, ¿verdad? Esta parte donde dice que es el documento en el que se va a consignar esa creación, modificación o extinción de una relación de derecho, ¿verdad? Entre personas capaces, ¿verdad? Debe de llenar estos requisitos. Vemos acá, esa escritura, pues, si se llega a otorgar entre una persona capaz y una persona que no lo es, pues no va a ser válida esa escritura, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante qué va a ocurrir con ella, ¿verdad? Entonces, porque debe de llenar estos requisitos, que debe de ser por notario competente, por notario, aquí podríamos hablar de que notario que esté en el ejercicio de
su profesión, ¿verdad? Que no esté inhabilitado, ¿verdad? De repente se nos olvida como notarios dar nuestro aviso trimestral y eso produce que nos inhabiliten. Cuando estamos inhabilitados, pues no tengo habilidad para ejercer el notariado. Lo que yo haga en esos días lo estoy haciendo no como un notario competente, habilitado, sino que prácticamente en esos días yo no podría estar autorizando instrumentos que son autorizados por un notario, ¿verdad? Porque no estoy habilitado para ello. Lo de la relación de derecho, pues el negocio deberá de llenar esas cualidades que hablábamos allá, ¿verdad? Que sea objeto lícito, que sea libre, para que pueda ser válido, ¿verdad? Y lo de las personas capaces, que pues, ya lo platicamos. Ahora vamos a ir llegando ya a lo que es la escritura pública. Habiendo platicado esto que hablamos, compañeros, de lo que es el negocio jurídico y de lo que es un contrato, de verdad sí nos facilita mucho más poder ir entendiendo algunos de los de las diversas actividades, digamos, que se pueden plasmar en una escritura pública, ¿verdad? Vimos testamentos, vimos contratos unilaterales y acabamos de ver los bilaterales, que son de los que nosotros vamos a poder plasmar en escritura pública. Haber estudiado un poquito de esto nos va a facilitar un poquito más poder entender la escritura y qué podemos y qué no podemos autorizar en estos instrumentos llamados escritura pública. Alexis levantó la mano, dígame. Sí, licenciada, muy buena tarde. Muchísimas Buenas gracias, tardes. muy amable. Podemos utilizar entonces como sinónimos las palabras documento e instrumento público, ya que en la diapositiva anterior tenía usted una definición como documentos, ¿verdad? Es el documento autorizado. Ajá. Y en el código de notariado, pues se establece que son instrumentos públicos. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿sí lo podemos utilizar como sinónimos? Gracias. Como concepto, como hablábamos, doctrinario, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les decía que eso es un concepto doctrinario que no está hecho precisamente para nuestra legislación? Como usted muy bien dice, nuestra legislación no nos da un concepto. Esto se veía, no sé si tuvieron oportunidad de leer el documento que nos trasladó el doctor la clase anterior, ahí nos hablaba, ¿verdad? De que nuestra definición no nos da como tal, pero sí nos dice lo que usted nos decía, que son... Déjame ver mi código, lo tenía por acá. Nos dice qué requisitos debe llenar, pero no nos dice como tal, ¿verdad? Un concepto como esto no lo tenemos dentro de nuestro código. Si es un sinónimo, si hablamos de la escritura, lo que usted va a plasmar ahí es un documento. Como sinónimo, como tanto, tal vez no podríamos hablarlo de manera legal, ¿verdad? Este es un concepto doctrinario y legalmente pues no podemos decirlo porque nuestro código no lo tiene contemplado de esta manera. Es un documento que es el documento autorizado por notario, pero nosotros aquí pues ya le llamamos escritura, ¿verdad? Ya no podemos decir ese documento nada más, sino ese documento de compra-venta, porque ya cuando nosotros lo plasmamos en el papel protocolo, ya es una escritura pública, ya no le llamamos un documento como tal, como cualquier otro, ya como que cambia de nombre. No podríamos decir, creo que no es muy conveniente decir que es sinónimo, compañero, porque como documento lo define únicamente la doctrina, ¿verdad? Que no es doctrina precisamente solo para Guatemala, ¿verdad? Para nuestro sistema. No sé si aclara ahí un poco su duda. Sí, licenciada, muchísimas gracias, muy amable. Para servir. Continuamos entonces. Y vamos les decía que ahorita pues vamos a ver, teniendo ya un poquito claro pues qué es una escritura pública, vamos a ver que tenemos diferentes clases, ¿verdad? Cuando no hemos estudiado, de repente tenemos solo la idea de que escritura es escritura, ¿verdad? Pero ya ahorita que entramos al estudio de ellas, vamos a ir conociendo un poquito de interioridades de este tipo de instrumentos y vamos a ver entonces que ya existen las escrituras llamadas principales, las llamadas complementarias y las escrituras llamadas canceladas. ¿Cuáles vamos a entender por escrituras principales?
Bueno, aquellas que perfeccionan en un mismo acto e independientes de cualquier otra escritura para tener validez. ¿Cómo es esto? Pues en teoría, la mayoría de ellas se entiende que deberían de ser principales. En teoría, ¿verdad, compañeros? Porque hay algunas que sí están ya estipuladas o ya la ley tiene reguladas que van a ser, se va a componer ese negocio de más de una escritura, ¿verdad? La mayoría, usted hace una compraventa de bien inmueble, ahora lo más común, lo clásico, para no irnos a, no complicarnos, hablemos de la compraventa de bien inmueble. Usted realiza una compraventa de bien inmueble, ya sea como comprador o como vendedor, pues les decía yo, en teoría, ahora entenderíamos que ese instrumento público que autorizó un notario para que usted o compre o venda ese inmueble, ahí está contenido, como dice acá, se perfecciona en un mismo acto, contenido en un solo instrumento, independiente de cualquier otro para que tenga validez. ¿Se puede hacer en una sola escritura una compraventa? Sí, y es como que, como lo normal, ¿verdad? Lo que debería de ser. Pero ¿qué ocurre de repente? Omitimos, ¿verdad? Por un error involuntario, ¿verdad? Omitimos un dato, nos confundimos en un dato. Entonces, ¿qué nos toca que hacer? ¿Qué nos toca hacer ahí? ¿Qué pasa con esa escritura? Ustedes ya se manejan muy bien todo lo que es el protocolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa escritura si yo cometí un error en ella o me dieron mal un dato, ya sea error mío o error inducido, ¿verdad? Porque me dieron mal un dato y después, mire, no era así, ¿verdad? No era el precio, no era esto, no era algo. ¿Qué ocurre ahí? Tenemos que realizar una aclaración. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Realizar una aclaración o una ampliación a la escritura. Exactamente. ¿Qué nos toca que hacer? Porque las escrituras no son como otro tipo de documentos, ¿verdad, compañeros? Que voy a entregar un trabajo, ay, está malo, me confundí, ay, no, lo repito, ¿eh? Lo rompo y lo repito. No, ahora ahí, yo creo que ahí ya estamos todos con ese pleno conocimiento de que las escrituras van en papel protocolo y que el papel protocolo, pues lo que ahí queda no lo vamos a desaparecer, ¿verdad? Eso no es, este no sirve, lo tiro, lo rompo, o qué sé yo, incluso lo repito, mire cómo está mala, entonces la voy a volver a repetir. No, esa no es la manera de arreglar una escritura que tiene algún error, ¿verdad? Entonces vemos que están las principales, que en un solo acto perfeccionan un negocio, ¿verdad? Pero esas principales de repente podrían necesitar de una complementaria, como decía la compañera, si hemos incurrido en algún error, vamos a utilizar una escritura para poder rectificarla, ampliarla o aclararla. Puede ser que rectifiquemos porque consignamos mal un dato, puede ser que ampliemos porque omitimos un dato, entonces terminamos de consignar lo que nos faltó, o puede ser que aclaremos, ¿verdad? De repente no dejamos muy bien, muy claro los conceptos, no está muy claro eso, entonces lo que hacemos es aclarar, ¿verdad? Entonces, mediante una escritura complementaria, esa escritura de compraventa va a cobrar plena validez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque omitimos, imagínense que omitimos, ¿qué les digo yo? Omitimos el dato, algún dato algún dato importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando omitimos un dato importante, ustedes ya saben también, ¿verdad? Que las ampliaciones o las escrituras pueden ser porque ampliamos el fondo o porque ampliamos únicamente la forma, y depende cómo la ampliemos, así va a ser una escritura donde en esa escritura complementaria vamos a hacer comparecer a las mismas partes que lo hicieron en la principal, para que algo así redundando, ¿verdad? Complemente esa primera escritura. Omitimos un dato mediante esa escritura de ampliación, nosotros lo consignamos, lo inscribimos igual que la primera, ¿verdad? Y ya esa escritura, llamémosla esa escritura 1 y esa escritura 2, en estos dos instrumentos va a estar contenida esa compraventa, ¿verdad? Donde ustedes o compraron o vendieron. Ahí esta complementa eso. La complementaria tenemos que perdón.
Me habla Brian Gámez. Dígame. Disculpe, esto sería prácticamente idéntico como testar o interlinear, ¿no? No, no porque usted va a testar o va a entrelinear, entrerenglonar, ¿verdad? Dentro del mismo instrumento. Y lo va a hacer antes de que sea firmado, ¿verdad? Usted imprime su escritura como notario y se percata de que consignó de manera equivocada un apellido de uno de los comparecientes. El señor es de apellido Gámez y a usted se lo escribieron así un poquito raro y lo leyó Gómez. Pero cuando ya usted está haciendo su verificación, ¿verdad? Está haciendo una como tercera verificación porque deberíamos de verificar, ¿verdad? Antes de imprimir, antes de hacer ahí en pantalla, deberíamos de verificar. Pero ocurre que se nos pasa, ¿verdad? Si no, no habría tanta escritura de ampliación, ¿verdad? Y la ley no hubiese contemplado esto. Entonces se nos confunde. El señor es Gámez y le pusimos Gómez. Usted es el notario y consignó Gómez en lugar de Gámez. Cuando se da cuenta, debe corregir esto. Y los señores, pues usted imprimió su escritura en la mañana, la faccionó, la imprimió en la mañana. En la tarde van a llegar sus clientes. ¿Qué va a hacer con esta escritura? No la va a repetir por un error de este tema. Podría ser, ¿verdad? Pero realmente no es como lo usual ni la ley en cuanto a lo que debemos, al proceder notarial, nos manda eso, ¿verdad? Porque la ley nos permite, como usted dijo, testar y hacer una entrerenglonadura. Antes de que sus clientes lleguen a firmar, usted va a testar y va a poner entre renglones el apellido correcto y lo va a salvar, ¿verdad? Porque si no salva sus testados y sus entrerenglonaduras, sabe que no valen. Usted puede testar ahí, pero si no lo va a salvar al final de la escritura, no vale, ¿verdad? Eso no vale. Ahora, todos entendemos que es salvar salvar un testado o una entrerenglonadura. ¿Todos entendemos qué es eso? Sí, ¿Sí? Ah, bueno. No, licenciada, disculpe si podría explicarlo, le voy a agradecer. Ok, no hay problema. Por eso les pregunto, porque si no, pues seguimos hablando y el asunto no es que se queden con la duda, ¿verdad? En este ejemplo que les decía yo, viene el compañero y viene el notario y consigna Gómez y lo correctora Gámez. Entonces lo va a corregir. ¿Cómo lo corrige? Testando. Testado sabemos que es la acción de colocar una línea sobre la palabra que queremos omitir, ¿verdad? Una línea que permita la lectura de la palabra que estamos corrigiendo, ¿verdad? No es de agarrarlo así y para que no se lea, no. Vamos a consignar una línea y eso se llama testado, ¿verdad? Pero como no lo podemos dejar solo así, eso se va a omitir, esa palabra así, cuando yo pase por ahí, ya no la voy a leer, ya no la debo leer, es como que no existe, va con ese testado que hice, esa línea que se llama testado para nosotros los notarios. Y lo debo consignar, debo agregar el apellido correcto, que es Gámez. ¿Cómo se arregla eso? Creo que todos hemos visto. Se coloca arriba una línea así, se me fue la palabra ahorita, pero esa línea acostadita, ¿verdad? En diagonal. En diagonal, perdón, esa es diagonal, muchas gracias. Alineados. Sí, va a ser lo que conocemos como entrelineado, pero la ley le llama entrerenglonadura. Entonces vamos a colocar esta línea y vamos a colocar la palabra arriba de la palabra incorrecta, arriba de Gómez, vamos a consignar Gámez. Luego y vamos a cerrarlo también con otra línea igual, ¿verdad? Recording in progress. Entonces, cuando nosotros hacemos estas dos acciones que hicimos para corregir este apellido incorrecto que habíamos consignado inicialmente, no nos resuelven el problema. La ley nos manda a salvarlo. Es salvarlo. Al final de nuestro instrumento, hasta el final, nosotros vamos a consignar. Está la última palabra de nuestra escritura. Entonces, al final, nosotros vamos a consignar. Estado, dos puntos, Gómez. Y le consignamos una comita ahí, le ponemos omítese, ¿verdad?
¿Por qué? Porque queremos que quien lea ese instrumento omita esa palabra Gómez. Ponemos un puntito, y ahí ponemos entre líneas, como decían ustedes, entre líneas como lo usa casi la mayoría de personas, pero la ley le llama entre renglonadura, ¿verdad? Entonces le ponemos ahí entre renglonadura, que es técnicamente lo correcto, entre renglonadura, 2 puntos, vamos a poner como entre renglonadura. Entre renglonamos o entrelineamos. El nombre correcto. En este caso es Gámez, ¿verdad? Entonces vamos a poner entre renglonadura o entre renglones Gámez. Comita, léase. Eso es salvar. Estado, 2 puntos y las palabras que te estén. Luego omítase para que se entienda que se debe de omitir en la lectura de esas palabras. Luego entre líneas o entre renglonadura, 2 puntos, las palabras que consigné que van así entre los 2 renglones, entre las 2 líneas, necesito que esas palabras las lean, son legales, ¿verdad? Entonces necesito que la lean, entonces voy a consignar Gámez y las demás palabras que haya entre renglonado y le anoto ahí, léase. Eso es salvar nuestros arreglos, llamémosle, que le hicimos a una escritura cuando hemos cometido algún errorcito, ¿verdad? Entonces, habiendo ya salvado esta escritura, no sé si ahí le quedaría claro a la persona que nos preguntó sobre salvar los testados y los renglonados. Sí, muchas gracias, licenciada. Solamente disculpe, y si fueran 2 o más errores que se cometieron, ¿se tiene que escribir lo mismo por cada palabra que está mal escrita? No por cada palabra. Supóngase que tiene 3 palabras. Usted escribió, como según usted era Gómez, ¿verdad? Y en el texto de su escritura escribió 3 veces Gómez. Lo tiene que arreglar las 3 veces, ¿verdad? Testado, está Gómez, Gómez, Gómez. Al final, usted va a escribir testado, 2 puntos, Gómez, coma, Gómez, coma, Gómez, coma. Quiere decir eso, hay 3 Gómez testados dentro del texto de la escritura que deben omitirse. Como son testados, van a poner Gómez, coma, Gómez, coma, Gómez, coma, omítase. Se pone punto. Ahí va a entre renglonaduras, Gámez, coma, y Gámez, coma, léase. Las 3 veces que usted no se lea Gómez porque no es Gómez, también por el error que estamos viendo, también esas mismas 3 veces le va a tocar entre renglonar Gámez, ¿verdad? Entonces lo va a colocar las 3 veces. Así, ¿verdad? Estado Gómez, coma, Gómez, coma, Gómez. No es Estado Gómez, omítase. Estado Gómez, omítase. Estado Gómez, omítase. Algunas veces lo encontramos así en algún instrumento, pero de repente el notario se le olvidó o no lo vio, se le olvidó que eran 3 y solo le hizo a uno, en eso se recordó del otro, que la ley no dice que un procedimiento por cada palabra, ¿no? Usted con un testado, con coma separa las diferentes palabras que testó, luego consigna omítase y eso es lo que se llama salvar, ¿verdad? Porque si solo dentro del instrumento testo las palabras y lo puedo entrerenglonar la de arriba, pero si no está salvado, la ley lo tiene por no puesto. O sea, se va a seguir leyendo Gómez. Y aunque usted diga, pero si arriba dice Gámez, sí, pero la ley dice que lo tiene que salvar. Y si no lo salva, es como que si no lo puso ahora. Entonces, bueno, esto viene a la pregunta de que alguien, decía alguien, de que qué pasa si se cometen errores, ¿verdad? Si no le han firmado, usted puede solventarlo de esa manera. Si ya le firmaron, es diferente, ¿verdad? Si ya las partes ya le firmaron la escritura y ellos no se percataron de que había un error, sino que ya cuando usted va a utilizar el instrumento, cuando lo está preparando para llevarlo a inscribir porque es una escritura de compraventa de bien inmueble, usted se percata del error. Híjoles, ahí ya no lo puede corregir, ¿verdad? Alguien diga, mire, sí se puede, porque eso es otra cosa, compañeros. Lo correcto, a ustedes sus clientes le firmaron por ese instrumento público, por esa escritura, hasta donde usted se las mostró, ¿verdad? Y ni técnica, ni legalmente, ni moralmente, pues sería correcto que usted alterara ese instrumento luego de haberlo firmado. Entonces, es lo correcto, mediante una escritura de ampliación. ¿Cómo va a ser esa escritura de ampliación? Si usted, si es un error de forma que no toca fondo,
no afecte el fondo, perdón, del instrumento, la ley nos permite que hagamos una escritura que se llama, ¿cómo la llamamos usualmente? Cuando la vamos a hacer nosotros y no vamos a hacer comparecer a las demás personas, ¿cómo llamamos a ese instrumento? ¿No se recuerdan? ¿Alguien sabe? Regularmente decimos una escritura por mí y ante mí. ¿Han escuchado ustedes ese término? Sí, licenciada. ¿Verdad que sí? Ya lo han escuchado. Tal vez algunos lo han escuchado, no saben a qué se refiere. Sí, licenciado. Otros sí saben a qué se refiere, pero no todos trabajan en este campo, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar un poquito. Se refiere a cuando el notario, de acuerdo al artículo 77 del Código de Notariado, lo vamos a ver, dicen, al notario le es prohibido autorizar actos o instrumentos en favor suyo de sus datos. El número 1 dice, sin embargo, podrá utilizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Y ahí nos vamos a la literal E, que indica las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. El artículo 96 nos habla del procedimiento de enmienda, ahora, pero no vamos a ver eso ahorita. Lo importante de acá es que el Código Notariado nos permite como notarios poder hacer una ampliación de la escritura, como indica ahí, con la antefirma por mí ante mí. Usted como notario facciona su escritura, la antefirma por mí ante mí y solo usted la va a firmar. No va a hacer comparecer a las demás personas. Estamos hablando de un error de forma, como indica el artículo. ¿Verdad? ¿Qué es un error de forma? Se me olvidó consignar la nacionalidad de uno de los comparecientes, se me olvidó consignar la edad, cosas así que no afectan, no van a afectar. ¿Por qué no van a afectar? Porque yo tengo el DPI de la persona, tengo su declaración que me dijo que era casado, ahí dice casado, coincide, y a mí se me olvidó consignar que era casado, o le consigné que era soltero. Eso lo voy a corregir, lo puedo corregir con una escritura por mí ante mí de la escritura establecida en el Código 77 del Código Notariado. ¿Qué ocurre si en lo que yo me confundí es en el número de finca o de folio o de libro del inmueble que se está vendiendo? ¿Eso será un error de fondo o será un error de forma? De fondo, Alecta. De fondo, claro. ¿Por qué? Porque la persona me dijo, mire, yo voy a vender la finca 6, folio 6, del libro 10 de Guatemala. Y yo me confundí, ¿verdad? Y puse 4. Ahí eso ya no es forma, eso ya es fondo. Entonces, allí tengo que hacer una escritura de ampliación, una escritura que complemente esa principal, va a ser una escritura, perdón, de ampliación, una escritura de aclaración, pero ahí deben de comparecer las mismas personas que lo hicieron en el instrumento principal, ¿verdad? En el contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque ellos deben, dime un momento, porque ellos deben de aprobar y de refrendar con su firma en ese segundo instrumento que ellos están de acuerdo con ese cambio. ¿Alguien iba a hablar? Sí, licenciada, disculpe la pregunta. ¿Y esa de ampliación, será que usted nos puede enseñar o nos va a mandar las diapositivas cómo es que se hace? Y me imagino que va hasta el final, ¿verdad? ¿Hasta el final de? De la escritura y de las firmas. ¿La escritura? Sí, o sea, tiene que ser en otra hoja foliada. En otra escritura, en otra escritura. Pero sí nos va a enseñar a hacer eso. Miren, yo estoy compartiendo con ustedes ahorita unos conocimientos, pero es seguro que el doctor Lepe va a compartirles sobre esto un poquito. Ahorita estamos viendo, se recuerdan que estamos viendo una parte introductoria, ¿verdad? Solo una pregunta, licenciada. Aquí dice que es de fondo. ¿Y de forma cuál sería? De forma en la que hablamos primero. ¿Dónde está leyendo usted? En la diapositiva. Ajá, pero donde dice conocidas también como accesorias vienen a complementar que por alguna circunstancia no se perfeccionó, entrega la declaración, modificación, aceptación o modificación. Ya. ¿Dónde leyó fondo?
No, la escuché que usted dijo de fondo ahorita. No, yo les hablé porque les dije la complementaria, pueden haber escrituras complementarias, les decía yo, son accesorias, ¿verdad? Hablábamos de que es una escritura que amplía, pero esa ampliación puede ser de dos maneras, era donde nos paramos un momentito, pero ahorita pues ya continuamos. Esto que yo les estoy hablando, el doctor Lepe se los va a hablar, se los va a explicar pues más ampliamente, ¿verdad? Recuérdense, miren, ahorita solo estamos viendo las clases de escritura, una introducción al tema, ¿verdad? Y seguramente ya cuando lo vean ustedes, la explicación va a ser mucho más amplia, ¿verdad? Pues les decía, hablando de las clases, estamos las principales, ya vimos las complementarias, estas no subsisten por sí mismas, ¿verdad? Llamadas también accesorias, vienen a complementar una escritura anterior que por alguna circunstancia no se perfeccionó, dice. Entre ellas, la declaración, ampliación, aceptación, rectificación o modificación, que ya platicamos, ¿verdad? Ahora, las escrituras, vamos a pasar ahora a las escrituras canceladas. Son aquellas que no nacen en la vida jurídica, sin embargo, ocupan un lugar y un número en el protocolo notarial. Resultan siendo escrituras públicas confeccionadas, pero no firmadas por los que estaban obligados a hacerlo. Se dice que es simplemente una escritura no otorgada. ¿Qué ocurre cuando llega su cliente y le pide a usted que le faccione un instrumento público, le pide una escritura? Y una escritura de compra, la misma escritura compra-venta, no vamos a seguir con ese ejemplo hoy, que nos facilita la comprensión. Va a realizar una escritura compra-venta el cliente A y el cliente B. Pero cuando ya llegan a firmar, resulta que uno de los dos se arrepiente, resulta que a usted le dieron un precio de venta y cuando el comprador ve, dice, no, pero usted no me había dicho ese precio, ocurre cualquier cosa. El tema es que lo dejan usted con la escritura ahí faccionada, impresa en papel protocolo, porque usted esperándolos para firmar la escritura estaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esa escritura? No va a agarrar a los señores ahí y dicen, bueno, ahora me la firman porque yo ya la faccioné y mire que el papel protocolo no lo puedo dejar así, no puede hacer eso, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Lo dejan con la escritura ahí en blanco, ¿verdad? Entonces, la ley tiene contemplado para casos como ese, ¿verdad? Ese que yo le planteé es uno de ellos, las escrituras llamadas canceladas, una clase de escrituras. Entonces, son las que no nacen en la vida jurídica, pero vean esto importantísimo. Ocupan un lugar y un número en el protocolo notarial. ¿Qué quiere decir eso? Yo hice mi escritura número 5, fraccioné mi escritura número 5, esa escritura de compraventa que me dejaron ahí con los colochos hechos, ¿verdad? Los señores llegaron, entre ellos, ¿qué pasa después? Ese es otro tema, ¿verdad? Que si, pues yo tendré que cobrarles algo porque me hicieron trabajar, usé papel protocolo, pero ese es otro tema. El tema ahorita es el de la escritura. Yo tengo esa escritura ahí que nadie me va a firmar, nunca la voy a llevar a inscribir, porque no está firmada, no la puedo autorizar. Entonces, pero ocupa tan importante que un número en el protocolo notarial. Esa parte es importantísima. ¿Por qué? Porque de repente no conocemos todavía, ahora estamos aprendiendo a manejar el protocolo y de repente pensamos que esta escritura era la número 5. Pero como esta no se realizó, cuando llega otro cliente, le vuelvo a poner número 5. ¿Le pongo 5 o le pongo 6 a la siguiente escritura? Número 6, licenciada. Número 6, exactamente, porque los números no, esto es algo así como, ahorita se me ocurre, pero no sé si esté bien el ejemplo, como las facturas, ¿verdad? Ya tienen una numeración, porque aquí los números nosotros los asignamos, ¿verdad? Nosotros vamos llevando ese orden, no viene prenumerado, ¿verdad? Pero no se puede repetir el número. Mire, como esta no me la firmaron, voy a volver a usar ese número. No, ya tiene, dice, o ya ocupa un lugar y un número en el protocolo notarial. Esas 5 jamás van a nacer a la vida jurídica. Existe en mi protocolo. ¿Y en calidad de qué va a quedar? En calidad de escritura cancelada. Resultan siendo escrituras públicas confeccionadas, pero no firmadas por los que estaban obligados a hacerlo. Se dice que es simplemente una escritura no otorgada. Pero lo importante rescatar de esta explicación es que ocupa un lugar y un número en el protocolo notarial. No podemos
tomar nuevamente ese número. Compañeros, aunque nadie nos la va a firmar, vamos a poner una razoncita ahí de escritura cancelada. Después, ya ustedes saben bien que después de esa escritura procede un aviso y todo, pero lo importante de esto es esto. Entonces, resumiendo, compañeros, ¿cuántas clases de escritura tenemos? Principales, complementarias y canceladas. Dígame, Daniel. Licenciada. Dígame. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Buenas noches. Sí. ¿Qué pasa en caso de que la escritura ya se autorizó y ya los contratantes firmaron? Y justamente antes de que se hagan los avisos y todo lo que procede después, ellos se arrepienten y quieren, se puede cancelar esa escritura, ellos quieren anular el negocio jurídico, por así decirlo. Vamos a ver. Vamos a escuchar aquí qué nos dicen los compañeros. A ver, alguien que tenga alguna idea o que ya tenga conocimiento de qué ocurre en este caso. A él ya le firmaron la escritura. A él no le avisaron antes de firmarla, a él no se le arrepintieron antes de firmarla. Llegaron de acuerdo, firmaron y se arrepintieron después. Ya está, ese negocio jurídico ya está formalizado. Licenciada, ¿procede una cancelación de escritura? No procede cancelada porque recuérdense que aquí dice que no firmadas por los que estaban obligados a hacerlo. La cancelada, la escritura cancelada, nunca nació la vida jurídica. Licenciada, y en este caso, ¿sí procede una modificación? Una modificación, pues, miren, podría proceder una modificación si no el acuerdo es, el no acuerdo es parcial. Mire, firmamos, sí, pero no estoy de acuerdo, porque si ustedes se recuerdan que la última vez que hablamos, usted ahorita le dijo al licenciado que le pusiera que la casa cuesta 300,000, y usted me había dicho que me iba a hacer un descuento de 10,000 quetzales, y ahí no me lo puso. El otro señor se recuerda porque se le había olvidado el vendedor. Es cierto, disculpe, yo no me recordaba de eso. Y yo ya no le dije al licenciado que pusiera, así diseñado, para nosotros sabemos que es el notario, pero la gente así le dice, yo ya no le dije al licenciado que ya no iban 300, sino 290,000. ¿Sabe qué? Hagamos una ampliación de escritura donde diga que el precio son 290,000 y entonces también firmamos esa ampliación porque eso modifica el fondo del negocio, ¿verdad? Entonces hacemos, y esa escritura, miren ahí el caso de arriba, va a haber una principal, va a haber una complementaria. ¿Fue error del notario? No fue error del notario. Fue, pues, olvido de una de las partes. Entonces, con esa principal y esa complementaria, ya están de acuerdo ellos, otorgan los dos instrumentos. La principal fue la número 8 y la complementaria de acción va a ser la número 9. Con esos dos instrumentos, compañeros, por favor, los micrófonos, esos dos instrumentos va a llevar, un segundo, va a llevar el notario o los clientes, ¿verdad?, a inscribir los otorgantes al registro general de la propiedad. Ahí van dos, si el acuerdo si el desacuerdo no es total. Ahora, la pregunta era, ¿qué pasa si ellos se arrepienten? Mire, lo hicimos y ya no. Ahí está firmada la escritura. Usted no puede, como notario, no puede cancelar esa escritura que ya le firmaron los otorgantes. ¿Qué procede? Hay una figura que nos arregla esto, pero antes de, por si alguien se recuerda de eso, creo que alguien quería hacer una pregunta. Oscar. Licenciada, ¿y no procedería una rescisión de esa escritura? Eso es lo que procede. Eso es lo que procede, la rescisión. Por eso les dije, en lo que alguien se recuerda de la figura, que hay una figura llamada rescisión. Rescindir un acuerdo. Nosotros acordamos, habíamos acordado hacer este negocio, pero ya no nos pareció, ya lo habíamos formalizado, pero después nos pusimos de acuerdo y dijimos que siempre no lo vamos a hacer, los dos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué procede? Rescindir esa escritura. ¿Y cuánto tiempo tienen para rescindir una escritura? ¿Alguien se recuerda? Previa a la inscripción en el registro correspondiente. No.
¿Cuánto tiempo tienen? El tiempo, así, la prescripción de la 25 rescisión. días, ¿Perdón? 25 días hábiles. 25 días hábiles, licenciada. No, no son 25 días hábiles. La rescisión, que se realiza? Se realiza mediante otra escritura. Entonces, ahí tenemos, en el otro caso, donde era parcial el desacuerdo, con una ampliación, pero acá es una rescisión. Como con una escritura nosotros acordamos, con una escritura hicimos un negocio, como hacemos. La rescisión tiene un año. Licenciada, Prescribe esto en vendría un a año. ser, ¿Perdón? perdone, esto vendría a ser una escritura complementaria, entonces. No. Esta no es complementaria. Esta no se llama escritura complementaria. Esta se llama escritura de rescisión. Tiene su nombre. Sería como una cuarta clase de escritura, por así decirlo. No, lo que pasa es que aquí ya tiene su nombre. Si ponemos la rescisión entre estas, tendríamos que poner aquí, mire la escritura del arrendamiento, la de compraventa, la de crédito, la de, qué sé yo, la de la escritura de constitución de sociedad. No, estas son clases de escrituras. La escritura principal, esa se convertiría como en una escritura principal, la escritura de rescisión. Es un caso muy especial, porque no es que la complemente, porque la principal era de compraventa y no necesita otra para subsistir. Y la rescisión, esa es otra cosa. Ya en la realidad no es que se complementen. La principal, la de compraventa, ella es solita, porque no hay, para que sea complemento, el otro instrumento tiene que modificar, tiene que complementar lo que dice la principal. Esta no la complementa. Este es un instrumento aparte de rescisión que viene a hacer, darle la validez o quitarle la vida a esa otra escritura, la primera, ¿verdad? Entonces no es complemento. Esa no es complemento. Vean acá, dice, las complementarias vienen a complementar una escritura anterior. O sea, entre las dos ya hacen una. Y acá no, la compraventa, esa solita, ella no necesita, porque no siempre va a haber una rescisión. O sea, ella puede sobrevivir por sí misma. La de compraventa, sí. Entonces, ¿eso en qué la convierte? En una escritura principal. Y la de rescisión, ella viene no a modificar, sino a quitarle la vida. Esta no la modifica ni la amplía, sino que de una vez la mata, digamos. Le quita completamente la vida a esa escritura principal. Ahora continuamos, compañeros. Vamos a hablar de la estructura de la escritura aquí en Guatemala. Vemos acá, ¿verdad? Que dice en Guatemala por muchos años hemos seguido un sistema sencillo cuando estructuramos la escritura. Cuando nosotros vamos y leemos libros, vamos a encontrar que como en el material que se nos proporcionó en la clase anterior, ¿verdad? Vemos que rutinariamente la escritura se divide en más partes, ¿verdad? Pero acá, como muy bien tenemos escrito acá, como muy bien nos colocó acá el doctor, ¿verdad? Dice, hemos seguido un sistema sencillo, dice, cuando estructuramos la escritura. Entonces, cuando nosotros hablamos de las partes de la escritura, hablamos de introducción, cuerpo y conclusión. Sencillo, como dice el texto, ¿verdad? En la introducción vamos a encontrar encabezamiento y comparecencia. En el cuerpo vamos a encontrar antecedentes o la exposición y la estipulación de que se trate esa escritura, ¿verdad? Y en la conclusión, es para nosotros en Guatemala, la tercera parte y final de la escritura, ahí vamos a encontrar el cierre, las advertencias, el otorgamiento y la autorización misma de la escritura. Entonces acá sencillo, cada una de ellas tiene como inciso, ¿verdad? Pero en Guatemala la escritura para efectos de estudio está estructurada en tres partes: introducción, cuerpo y conclusión. Vamos a ir viendo acá también la escritura pública. De la escritura pública
va a generar algunas obligaciones y algunas no precisamente obligaciones, ¿verdad? Esta parte de testimonios, pues ya ustedes la ven, la manejan re bien. Vamos a hacer un repaso acá. Vamos a ver, cuando hablamos de testimonios especiales, vemos que tenemos en el centro la escritura matriz y vemos que de ahí pues se desprenden los testimonios, se desprenden los testimonios especiales y tenemos también la copia simple legalizada. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de testimonios? ¿De qué? Cuando hablamos de testimonios especiales, compañeros. Estos son los que se entregan al Archivo General de Protocolos, licenciada. ¿Cuáles son esos? Los especiales. Uh-huh. Muy bien. De toda escritura matriz, nosotros debemos extender un testimonio especial de toda escritura matriz. ¿Y a dónde entregamos ese testimonio especial? Al Archivo General de Protocolos. ¿Y para qué será esto, compañeros? ¿Qué sentido tendrá? Licenciada, disculpe, será porque el notario es depositario del protocolo. Sin embargo, si en algún momento dado, por alguna causa o razón, este se extraviara o se destruyera, entonces existe esa copia. Exactamente. Por ese motivo es, ¿verdad? Porque puede ocurrir el protocolo, las hojas de protocolo, y no digamos cuando ya contienen instrumentos, uno debe ser muy cuidadoso con ellos, ¿verdad? No es cualquier papel que uno diga, si se me pierde, ahí hago otro. No, no se puede, aquí no se puede, pero puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir que se extravíe, que se lo roben, puede desaparecer. Como cualquier otra cosa, está sujeto a esa eventualidad de que un día no esté. Entonces, ¿para qué sirven esos testimonios especiales? Para poder reponer esos instrumentos, ¿verdad? Ya sea el notario o los casos en que alguien necesita un instrumento y el notario ya no está, no lo localizan. Ahí está el Archivo General de Protocolos con el testimonio especial de toda escritura que el notario haya autorizado para poder extenderla para quien la necesite en cualquier tiempo. ¿Y los testimonios cuáles son, compañeros? Es una forma de reproducir la escritura matriz que la extiende, sella y firma el notario autorizante o quien deba sustituirlo, que se le entrega a la parte que compareció en la escritura pública de la cual se expide el testimonio. Uh-huh. Que se le extiende al interesado, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa escritura de compraventa. ¿A quién le vamos a extender ese testimonio? Al comprador, ¿verdad? A él es al que le va a servir. Y recuérdense ustedes que el testimonio es el título de propiedad de ahí en adelante para ese comprador, ¿verdad? Ese es el documento que acredita la propiedad de ese bien inmueble para esa persona que la está comprando. ¿Cómo se le conoce más a estos testimonios, compañeros? ¿Cómo los encontramos nosotros ya en la calle? ¿Con qué nombre? Les dicen primer testimonio. Exactamente. Casi todos dice primer testimonio. Cuando le extienden, ustedes van a ver que dice primer testimonio. Es primer testimonio de la escritura número 3. Es raro que diga testimonio. Es bien raro. Y puede haber un segundo y un tercero y un cuarto. Sí. Uh-huh. Sí, puede haber un segundo. Hay diferentes circunstancias por las que puede haber un segundo, un tercero, un cuarto, pero sí existen, ¿verdad? No es raro, no es que no exista. Sí puede haber un segundo o tercer testimonio. Entonces, a veces, depende de lo que se trate, no se extiende testimonio. Testimonio especial siempre al Archivo General de Protocolos. Recordémonos para qué sirve, para poder recordarnos que ahí siempre vamos a extender el testimonio especial cada vez que autoricemos un instrumento público, una escritura matriz. Testimonio, casi siempre hay excepciones en las cuales no se extiende testimonio o primer testimonio, ¿verdad? Y la copia simple legalizada. Esta es más excepcional aún, ¿verdad? Porque no siempre va a haber necesidad de extender esa copia simple legalizada. En algunas ocasiones sí
tiene algún sentido porque hay alguna gestión que se logra hacer antes de que esté inscrito el testimonio o primer testimonio. Entonces esa copia simple legalizada la extiende el notario porque sirve para adelantar o hacer algún trámite en algún lado. Ahora, mientras ya obtenemos la escritura inscrita en el Registro General de la Propiedad, si hablamos de compra-venta o depende donde haya que registrarla, ¿verdad? Ahora vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy y al tiempo también se nos va agotando, ¿verdad, compañeros? Vemos que el acto jurídico es todo cambio en el mundo sensorial determinado por la voluntad del ser humano que produce efectos jurídicos. Esto nos remite a creo que la primera o segunda clase, ¿verdad, compañeros? Este es un resumencito de lo que hemos ido viendo y que como estudiantes pues nos permite ir como amarrando, ¿verdad? Como teniendo concatenado cada una de las clases y nos permite tener un más fácil recordatorio de los contenidos de las clases, ¿verdad? Realmente es muy, muy útil, ¿verdad? Vemos que el negocio jurídico son las declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres, dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones, ¿verdad? Vemos el contrato, es el negocio jurídico bilateral constituido por el acuerdo pleno, consciente y libre de voluntades, dos o más personas particulares iguales ante la ley, fundado en una causa lícita, produce efectos jurídicos idóneos para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de naturaleza patrimonial. Y la forma de cómo se va a otorgar ese contrato. Por escritura pública encontramos en primer lugar, ¿verdad? Lo idóneo, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, depende de qué se trate, por correspondencia y verbalmente. Es libertad de elección de estas formas para poder plasmar un contrato. ¿Habrá libertad? No, no hay libertad. Ya la ley nos manda qué debemos hacer por escritura pública, nos permite documento privado, algunas cosas, nos permite, pero como al mandarnos ya es por escritura pública, ahí nos delimita, ¿verdad?, la libertad de hacerlo por documento público. Por correspondencia, hay contratos que se realizan por correspondencia y verbalmente. En la actualidad vemos que hay, más que todo en la actualidad, ¿verdad? Hay muchos, se ha como no perdido, pero se ha disminuido la formalidad de muchas contrataciones, pero esto lo remitimos más que todo a otros ámbitos, ¿verdad? Cuando hablamos de contratos ya formales, regularmente la ley nos estipula que debe ser en escritura pública. Hay muchos que la ley dice, ya la ley estipula y dice, debe ser en escritura pública. Algunos nos da, como les decía, la libertad. De escritura pública, algo que podemos hablar, la ley tiene regulado que todo lo que deba ser inscrito en el Registro General de la Propiedad debe ser en escritura pública. Desde ahí ya no limita, ya no me da la libertad de poder realizar un contrato o una negociación de un bien inmueble en un documento privado, ¿verdad? No me lo permite. ¿Por qué? Porque lo debo de inscribir. Está inscrito en el Registro de la Propiedad, Registro General de la Propiedad. Cada modificación que haga, ya voy, Jacqueline, cada modificación que haga, debo de llevarla a inscribir. Y si la ley me dice que todo lo que debo inscribir en el registro es en escritura pública, entonces todo lo que yo haga en relación a mi bien inmueble deberá ser, si lo debo inscribir, lo tengo que hacer en escritura pública, ¿verdad? ¿Sí, Jacqueline? Jacqueline creo que tenía levantada la mano. Bueno, entonces acá, compañeros, con esto terminamos el pequeño resumen que hemos tenido de las clases anteriores y la pequeña introducción que tuvimos el día de hoy para el tema de escrituras públicas. Si alguien tuviera dudas, tenemos algunos minutos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo, disculpe la molestia, solo quisiera
solicitarle si me puede hacer el favor de volver a explicar el tema de la copia simple legalizada. Es que no logré escucharlo bien, disculpe. No tenga pena, tenemos hay unos minutitos todavía, entonces no hay problema. Hablábamos acá que en torno a la escritura pública o la escritura matriz, ¿verdad? Siempre vamos a extender un testimonio especial. La mayoría de veces, testimonio o primer testimonio, como lo vamos a encontrar en la calle o como lo hemos visto muchos, la copia simple legalizada, no, esta no es una obligación que esté estipulada en la ley, ¿verdad? Se puede extender porque muchas veces sirve para algún fin, ¿verdad? Depende de qué escritura estemos hablando, tiene un fin que el notario extienda esta copia simple legalizada. ¿Cuál es esta simple? Se accionó el instrumento, lo firmaron, lo autorizó el notario, esta compraventa, y se ingresa al Registro General de la Propiedad para su inscripción. Pero mientras está inscribiéndose, que se va a tardar unos 20 días en el registro, la persona probablemente necesita algún trámite y le va a servir el hacer constar que ese inmueble ya es de él o de ella, aunque no tiene todavía la inscripción, que es lo que realmente determina la propiedad. Hay trámites en los que acepta una copia simple legalizada. Entonces, lo que hace el notario es este instrumento, antes de que tenga la inscripción del registro, así la copia solo con las firmas y la autorización del notario, le saca una fotocopia, ¿verdad? Parecida a la del primer testimonio, porque es la copia también de la escritura, hace una legalización, una razón de legalización, regularmente en una hoja aparte, ¿verdad? Indicando que es copia simple legalizada de la escritura número 3. Fíjense que uno de los usos que tienen estos, porque algunos de ustedes tal vez lo han visto, uno de los usos que se da es en los trámites bancarios, en las solicitudes de créditos hipotecarios, ahí lo he visto yo. Antes se va al registro, la escritura, y de repente va a tardar, como les digo, 3 o 4 semanas, pero la persona está gestionando un préstamo para pagar ese inmueble porque no lo compró al contado. Entonces la persona que le vendió ya acordaron, ¿verdad? Ellos ya acordaron que así va a ser y que el comprador va a terminar de pagarle cuando la escritura ya tenga la razón, el registro, ya tenga ese testimonio con su razón registral, ya la lleva al banco y el banco va entonces, habiendo comprobado que es de él, y estamos hablando de una compraventa con hipoteca, ¿vieron? No es una compraventa al contado, sino ahí no funciona. Estamos hablando de una compraventa de un bien inmueble donde se constituye hipoteca, es a crédito, ¿verdad? Hay un banco que está financiando, hay un vendedor que aceptó vender y que se le pague hasta que esté inscrito y hasta que el banco va a dar ese financiamiento, va a dar ese dinero hasta que esté asegurado de que esa hipoteca está inscrita a su favor, ¿verdad? Antes no lo va a dar. Pero esa copia simple legalizada va a servir para algo. Estos trámites son largos, ¿verdad? Ya dentro del banco son administrativos, pero son tardaditos. Entonces, esa copia simple legalizada puede llegar a servir dentro del banco, porque con esa copia empiezan a gestionar una resolución, que una autorización, que una revisión, lleva otras 3 o 4 semanas dentro del banco. Autoricen la emisión de ese cheque, de ese préstamo que realizó el comprador. Entonces, esa copia simple legalizada, como va legalizada, tiene fe, el banco empieza a trabajar con ella, a hacer todas las gestiones. Si no, imagínense, va un mes al Registro General de la Propiedad, sale en un mes, hasta que salga de ahí, el banco la recibe y empieza a gestionar, lleva otro mes. Y la persona que vendió no quiere tardarse 2 meses, va a esperar 2 meses para que le paguen. Le ofrecen que mira un mes y medio, dice, bueno, todavía un mes y medio, unas 5 semanas. ¿A qué sirvió esa escritura? El banco con esa escritura empezó a hacer todas las gestiones administrativas internas que lleva ese banco para poder autorizar la emisión de ese cheque, que es el préstamo que otorgó a ese comprador, que está dejando en garantía ese inmueble. Todo este alboroto de la hipoteca y todo, de repente no lo entienden ahorita. Pero el sentido es que sirve para adelantar algún trámite en algún lado, puede ser un banco, una cooperativa, ahora sirve para adelantar, porque sea legalizada a la institución a la que le va a servir, le da la garantía de que sí es un instrumento legal en el que puede creer, ¿verdad? Ya solo está la razón del registro, complementa eso, ahora sustituye esa copia simple legalizada
como les repito, regularmente es hasta las firmas, ¿verdad? Entonces sustituye esa copia simple legalizada ya por el testimonio o primer testimonio inscrito, y eso valida esa autorización que se estaba gestionando con esa copia simple legalizada en lo que llegaba ya el documento formal, ¿verdad? Ese es un uso, pero por eso depende de qué instrumento se trate, va a servir para diferentes cosas. Y por eso les decía, esto la ley no contempla la obligación, porque esta no es obligatoria, pues va a ser dependiendo de qué escritura utilicemos, va a hacer que le sirva a uno de los otorgantes esa copia simple legalizada. Entonces, ahí le aclara a la persona que nos hizo la pregunta. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Y Gracias. aprovechando, disculpe la molestia, por ejemplo, el testimonio o el primer testimonio y el testimonio especial, ¿esos también van en hojas de protocolo o cómo sería ahí? Disculpe la consulta. No tenga pena, para eso estamos acá, para aprender y solventar dudas, ¿verdad? No, los testimonios se otorgan en hojas blancas, hojas de papel bond. Ahí imprime usted donde diga es testimonio o es primer testimonio. Uy, estaba tratando de ver si tengo uno aquí a la mano para mostrarles, pero creo que no tengo a la mano. No tengo aquí a la mano para mostrarles, pero esos se extienden papel bond blanco, compañeros. Oye, de repente aquí podemos ver, miren, ¿se recuerdan? La escritura se otorga, aquí está, la escritura se otorga en el papel protocolo, ¿verdad? Y los testimonios, ¿se recuerdan qué es el testimonio? Es la copia fiel, ¿verdad? Entonces se saca una fotocopia. Este ya es un testimonio, miren. ¿Cómo sabemos? Tiene sellos originales del registro de la propiedad, tiene el sticker que le pone. Este es testimonio en escritura. Si ven acá, aquí está la escritura. Y acá está la razón, aquí está la razón de primer testimonio. Miren, ¿la logran ver ahí? ¿La logran ver, compañeros? Sí, licenciada. Ahí, ¿cómo se reconoce? Porque lleva los timbres fiscales con los que se canceló el impuesto que se va a cubrir, ¿verdad? Esa se va al registro, ya el registro no la da con una razón como esta. Vemos también, no sabemos que es original, ¿verdad? Si todas son en negrito y son impresas, pues porque trae un sello con la fecha en color rojo, ¿verdad? Eso la diferencia de una fotocopia. Entonces, los testimonios, las hojas de las escrituras, pues son fotocopias fieles, ¿verdad? De la escritura original que está plasmada en el papel protocolo, y las razones de testimonio o primer testimonio y de testimonio especial se extienden en hojas de papel bond. ¿Alguna otra duda, compañeros? Porque ya yo me puedo quedar más acá, pero ustedes ya tienen que ir a otra clase. No, licenciada, muchísimas gracias. Buenas noches. Ya no hay más dudas, entonces sí, lo dejamos por acá. Que tengan buena noche y fue un gusto haber compartido con ustedes este espacio.